Buen día chicos y chicas de Zoología 3. Ándale, de Zoología 1 es el error más rápido que he cometido. Bueno, les presento a los rombozoa. Estábamos con las esponjas, yo lo sé, eso no es un error. Pero también con los placozoa y con animales muy simples como este rombozoa, que antiguamente lo ponían pues cerca de los placozoa por su simplicidad. Vean cuántas pocas células tiene. Pero resulta que estos están con una estructura simplificada por su condición parásita. Es una pues, situación que ocurre frecuentemente con los parásitos. Con muchos parásitos se simplifica su estructura bastante. Hay también algunos nidarios que son súper reducidos y estos rombozoa pues están muy simplificados y entonces bueno pues ya no están junto con los placozoa porque pues son reducción de una complejidad mayor que tenían. Bueno, seguimos con las esponjas. Y vamos con la taxonomía. Ahí está la clasificación. Necesitan, repito, como ya se los he dicho, poner mucha atención con este asunto de las clasificaciones. No importa que cambie, tenemos que basarnos siempre en una clasificación. Creo que a alguien se los comenté o en una clase, en una sesión de Zoom se los dije, no recuerdo, pero comenté hace poco que con las aves, con los reptiles, con los peces, con cualquier grupo en un artículo de investigación, necesitamos tomar en cuenta una clasificación. Algunos grupos pues tienen una clasificación ya más o menos clásica que todo el mundo sigue. En las aves hay una clasificación que un grupo de expertos se pone de acuerdo y todos simplemente acatamos. Y en los reptiles y anfibios no hay nada de nada y todo el mundo le busca con sus uñas. Pero bueno, así son los herpetólogos. Que no me oiga uno. Pero bueno, el punto es que la clasificación es importante y hay que seguir una. Y aquí ahorita estamos siguiendo una clasificación simplemente sencilla, simple, y ahí están las clases más conocidas de porífera. También les recuerdo que algunas de estas clases en algunos estudios sugieren que sean un filum independiente, pero pues ahorita lo estamos considerando como un solo filum y con esas cuatro clases. Bueno, la clasificación se da en parte, o se daba en parte, se apoya en lo que son las espículas y sus diferentes formas, ¿no? Aquí hay ejemplos, algunos poquitos ejemplos de las espículas, luego vamos a ver un poco más de esto. También en qué sustancia está formando a las espículas. Puede ser con carbonato de calcio o puede ser con sílice. Estas son sílice, se ven muy blancas. Si lo viéramos, no sé, con otra luz, lo viéramos casi cristalino. Los silicatos hacen cristales muy transparentes y entonces, bueno, pues parecerían de cristal. De hecho, a estas esponjas les llaman de cristal. Por supuesto, este nada más es el esqueleto de las espículas de estas esponjas, que las espículas, bueno, pues no están sueltas, de hecho tienen un entramado preciso para pues hacer estas formas, ¿no? En algunos años atrás se vendían estos en las playas, en tiendas X para coleccionistas o gente que le gustaba coleccionar conchas y también esqueletos de esponjas y cosas del mar. Bueno, esto de acá son también las fibras que hay en una esponja, también se consideran dentro de estas clasificación a grandes clases. Y las fibras pueden tener esponjina, qué fácil, ¿no? Esponja, esponjina, un tipo de proteínas. También pueden tener quitina, y pues eso también ayuda en la cuestión taxonómica, una serie de compuestos que hay en, en las esponjas. Miren, les quiero mostrar este trabajo. Me pareció interesante porque
Creo que es loable un esfuerzo de taxonomía cuando hay en realidad, en general, muy pocos expertos en la taxonomía de las esponjas en México. Y es que los taxónomos, pues, son la base para muchos estudios. La taxonomía es la base para muchos estudios. ¿De qué vamos a estar hablando si no es de especies o de algo, un taxón de esa pues clasificación? A veces se quedan en familias, pero bueno, las familias pueden tener mucha diversidad de respuestas ecológicamente, así que ahí no hay mucho significado. Pero si queremos hacer un trabajo más específico, pues tenemos que ir hacia las especies principalmente. Pero bueno, los taxónomos de las esponjas son pocos y me pareció interesante esta tesis que es del 2017. Por cierto que también en las salidas de campo, una de ellas era no tan de campo, era de ciudad, era al Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de México o a otros institutos. Y el objetivo mío para esas salidas es que ustedes, los alumnos, vieran pues que hay infinidad de oportunidades, de laboratorios, de temas, de cuestiones donde pueden involucrarse. Por supuesto, no todo mundo, yo lo entiendo, va a hacer una tesis para licenciatura o no todo mundo puede irse a México o a La Paz, ¿no? O a algún otro lado a hacer una maestría, pero pues es el punto que lo considere, ¿no? Así que entonces, bueno, pues no salimos ahora al instituto, pero alguna tarea vamos a hacer, alguna visita virtual vamos a hacer a esos lugares. Miren este párrafo que dice esa tesis. Se esperaba que antes de este párrafo, que los métodos moleculares pues dieran más luz a la taxonomía de las esponjas, pero dice que hasta ahora no han provisto resultados contundentes ni eficientes para diferenciar especies, al menos de este orden, ¿no? Y entonces las cuestiones de taxonomía, en varios casos de las esponjas, se siguen dando por pues, aspectos morfológicos, ¿no? Aquí está pues una em, descripción visual de una especie, de un género, la cual solamente la nombraron como especie 1 de ese género. Es decir, no se sabe, no lograron llegar a una especie particular. Y entonces, pues ahí se toma en cuenta, por supuesto, la morfología general, los colores, ¿no? En el texto también dicen más cosas, una gran descripción como de una hoja para cada uno de estos cuadritos, en donde decía más particularidades, el tamaño, la dureza, y imagínense una hoja de descripción que tanto podrá decir, pues bastante. Pero también está em, involucrado lo que es el esqueleto de fibras, ¿sí? Como aquí se observa, ¿no? Su apariencia, su cuestión química también, ¿sí? Y pues hacen una descripción extensa y con todo y eso no llegan a saber qué especie es. Esto ocurre con varios grupos, en muchos de ellos pues no se conocen fácilmente las especies, ¿sí? Aquí hay otro ejemplo de esa descripción visual, ¿no? Eh, bueno, pues estábamos hablando que no siempre se conocen las especies. En el caso de Robert Jones, por ejemplo, con sus insectos, hasta con los picudos que a él le gustan más, pues le pone ahí en los trabajos morfoespecie 1, morfoespecie 2, morfoespecie 3 y 3 bis, y así se la lleva, porque no se puede identificar fácilmente. En muchos casos, no, perdón, en algunos casos, estas especie 1 y 2 y 3 realmente sería una especie no descrita
que el experto, después de decir esta especie no es, esta tampoco, etcétera, etcétera, pues llega a la conclusión de que es una especie nueva, ¿no? Y se supone que dentro de las especies que están pues por sumarse al listado que ahora se conoce, están un buen número de especies que están en los institutos y demás ya colectadas, pero no descritas, no estudiadas. Y bueno, y esa es la labor de los taxónomos, lo que decíamos hace rato, ¿no? Que es importante este asunto de la taxonomía y que se interesen por la taxonomía. En fin, ahora, este otro espécimen es un ejemplar de colección, de las conexiones biológicas de un laboratorio de esponjas del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología. Ahí hay dos tipos de formas de mantener a las esponjas. Ya cantó el pájaro. Pero bueno, una de esas formas es en líquido y otra es en seco. El líquido tiene un problema. Las esponjas van a perder más rápidamente su color. Por cierto, antiguamente lo que se utilizaba para mantener estos especímenes, ¿sí? Primero era un fijador a base de formol. Ese fijador quiere decir de una sustancia que mata rápidamente y que mantiene sus tejidos lo más intactos posibles. Porque aquel entonces pues se trabajaba con la histología y con la descripción de los organismos y todo esto. Y se utilizaba el formol al 4%, pero el formol tiene el problema de que muchas estructuras calcáreas las deshace, así que hay que cambiarlo rápidamente a alcohol, pero el alcohol tiene el problema de que quita los colores rápidamente. Así que este ejemplar seco, pues todavía mantiene sus colores y los mantendrá un buen rato, pero si estuviera en los ejemplares con alcohol, pues eso no sucede, porque el color entonces se acaba más rápido. Entonces, imagínense si la estudio, la taxonomía de las especies es difícil teniendo todos los datos en vivo y cuando se colectaron y cómo se sentía y que no sé, toda la descripción que se puede hacer. Pues si es difícil, pues ahora imagínense, ¿no? Cuando el ejemplar ya está en un frasco o así en seco, pues es todavía más difícil. Por cierto que ahora el fijador ya no es tanto el formol porque no está preservando el DNA y ahora pues en muchos estudios eso importa, ¿no? Que se preserve el DNA. Hay algunas colecciones que hacen una cosa mezclada, hacen una colección de tejidos para DNA y una colección digamos normal con el formol y todo eso para pues que se conserve mejor el propio cuerpo del bicho. Aquí está otro ejemplar de esa colección de esponjas y otro más. Vean que en algunos casos pues no hay un color, quién sabe de qué color, de todas maneras habrán sido eso, ejemplares. Pero bueno, así que entonces pues esto de las esponjas y de la taxonomía tiene su complejidad, aún a la actualidad. Inclusive porque las esponjas tienen una diversidad luego de formas y de colores para la misma especie. Vamos a hacer una práctica viendo, pues se los muestro de una vez. Vamos a ver. En la práctica vamos a ir a una página que se llama Naturalista. Ahí en Naturalista ponemos esponjas o porífera naturalista en un buscador y generalmente aparece porífera, esponjas y parientes naturalista, una cosa así. Y ya entran, no a esta página, pero bueno, a una anterior. El punto es que ahí en esta página las diferentes personas, no solamente científicos, podemos subir nuestras observaciones del grupo que ustedes gusten y manden. En este caso, por supuesto,
es de las esponjas y es de las esponjas de México. Y aquí están pues las especies, ¿no? No aparece completo, tuve que reducir la pantalla, ¿no? Y nuevamente vemos el asunto aquí de los tamaños, los colores, las formas. em, Algunas son más costrosas, muchas formas de copa, otros son más como dedos, en fin. Hay toda una serie de palabras también para estar pues explicando y nombrando toda esta serie de formas, ¿no? Así que bueno, aquí están una visión de todas estas esponjas y en la práctica pues van a ustedes buscar algunas especies y de algunos sitios y van a ver que algunas de esas especies pues aunque es la misma o la taxonomía dice que es la misma especie pues se aprecian distintas. Y entonces ese es otro problema, de las esponjas y en realidad también de otros varios grupos. La propia diversidad que hay entre la misma especie, ¿no? En algunos sitios puede ser de alguna forma, en algunas temperaturas puede ser de otro color y por diferentes razones pues cambian. Bueno, ya les enseñé esto. Estamos hablando de la taxonomía. Quiero también mostrarles, ese no, esperen un segundo, mostrarles otra situación. Miren, aquí es Google Académico, lo muestro todos los pasos por si alguien no lo conoce. Tengo un problema con mi compu, ya lo cerré. Bueno, estaba yo en que por si alguien no conoce el procedimiento, es bastante sencillo, pero es mejor verlo por si alguien no lo conoce. Entran a Google Académico, ponen Google Académico en el propio buscador y entran aquí y vamos a poner esponjas. Miren, ya apareció aquí porque ya lo había puesto. Esponjas México, diversidad, algo así como 2014. Son los datos que me acordaba de este artículo y aparece este artículo. Lo mejor es meterse aquí donde dice las 20 versiones y buscar uno que diga con PDF y pues obviamente ahí está el PDF. Ups. Bueno, ¿cómo cierran esto? Bueno, quiero enseñarles esto de aquí. Esta es una muestra de las espículas que hay para las esponjas, ¿no? Esta imagen es mejor, ¿no? Y quise mostrarles todo el procedimiento porque les voy a pedir que lo hagan todos, de meterse a Google Scholar y buscarle, ¿no? Entrar al artículo, aquí lo pueden también bajar a su computadora, ¿sí? Descargar y lo van a leer. Es un artículo bastante general, sencillo, pero tiene varias cosas interesantes sobre la taxonomía y sobre el asunto de las esponjas en México, ¿no? Es interesante ver ahí también cómo es de que depende el conocimiento de las esponjas de México luego de la aparición de algunas personas que tuvieron pues ese fin en su investigación, ¿no? También en algunos casos, no me acuerdo si es este de las esponjas, es más, ya ni veo aquí qué dice, pero bueno, también tiene que ver con que se formalizaron la licenciatura en biología por la carrera de biología en México, por ahí a lo mejor hay un brinquito por 1930, y luego con la aparición de otras escuelas y de, bueno, más personas que fueron impulsando ahí este conocimiento de las esponjas y pues sigue creciendo, por supuesto. ¿Cuántas nuevas especies habrá en México? Pues imagínense, ¿a dónde irá a llegar esta tendencia? Pues definitivamente muy
arriba. Pero bueno, eso es para que también busquen un poco más de ideas sobre la taxonomía de las esponjas y otros asuntos interesantillos. Bueno, nos salimos de ahí y vamos a las diferentes clases. Esta es la clase de Demospongia. Son el 95% de las especies de las esponjas. La mayoría, por supuesto. Sus espículas son de sílice, tienen espongina. Ahí estas espículas pueden variar también bastante en su presencia, en su forma. eh, bueno, y son leuconoides, el tipo, ¿se acuerdan? Ascon, Sicon y Leucon, pues aquí solamente hay Leucon, ¿no? Pero hay variación en general en tamaños, colores y en formas, porque al ser la forma leuconoide, pues puede hacer muchas formas y muchos tamaños. Puede ser muy grande, sí, pero pues también algunas esponjas leuconoides, no quiere decir que todas sean grandes, algunas son pequeñas, por alguna razón o sin ella, simplemente así son. Pero bueno, una segunda clase, Hyalospongie o Exactinellida. Exactinellida, eso se refiere al tipo de espículas también que tienen, pero bueno, son espículas silíceas hexaxónicas, o sea, con 6 ejes, sin pinacodermo, imagínense, como sin la piel externa, ¿no? Tiene un sincicio trabecular. Eso de sincicio es una masa celular sin divisiones entre célula y célula. En realidad es como una gran célula, ¿sí? Muy amplio. Y entonces, bueno, pues imagínense, es una estructura diferente, ¿sí? Bastante diferente. También hay un sincicio interno con cuanoblastos, es decir, los cuanoblastos, ya se acordarán de esto de los blastos, ¿no? Son células que forman cuanocitos, o sea, también habrá cuanocitos, y solo son tipo Sicon, y son de profundidad, ¿no? Aquí hay una foto, ¿no? Con todos sus datos, ¿no? Y bueno, y un esqueleto, esto por supuesto está vivo. Y esto es pues un esqueleto de un organismo ya limpio inclusive, ¿no? Este, que se puede guardar en una cajita y seguramente algunos lo coleccionan en su casa. Este es otro esqueleto de Sactinélida, de aquella colección del Instituto de Ciencias del Mar. Aquí está también una regadera de mar, también le dicen esto a esta de cristal, igual de la colección, ¿no? Así que hay sus grandes diferencias entre estas dos clases, pero está también calciespongie, calci, bueno, calcárea o esponjas calcáreas. Lógicamente, las espículas son de carbonato de calcio y son de mono a tetraxónicas, no tienen espongina, ¿no? Son pequeñas, de agua somera, y aquí sí pueden ser ascon, sicon y leucon, las esponjas calcáreas. A simple vista, pues, no hay forma de estar identificando estas calcáreas, ¿no? De las demospongias o de algunas demospongias, porque pues bueno, no hay forma. Tal vez ya si viéramos el tamaño, no sé, pero hay que ver las espículas y el esqueleto para ver si está dentro de esa clase calcárea. Eso sí ya es definitivo, pues. Y esta clase homoscleromorfa dice ahí con o sin espículas de sílice. Cuando están presentes son espículas pequeñas, pinacodermo con una membrana basal diferente y con flagelos. Una membrana basal, sí, pero no es la membrana basal como en los tejidos que hemos estado mencionando, sino es distinta y también tiene flagelos en ese pinacodermo. Están asociadas estas esponjas a cavidades
oscuras. Así que hay sus diferencias anatómicas, estructurales, entre esos tipos de esponjas. Bueno, pongan atención en esa clasificación. Estamos realmente simplificándola a lo máximo para que no sufran. Bueno, así se hace uno de considerado cuando ya es mayor. En fin, hablemos de la reproducción de las esponjas. Hay una reproducción asexual por una gemación, una fragmentación y una formación de gémulas. Ah, bueno, una gemación, ¿qué es eso? Bueno, pues se separa una especie de yema, un pedacito, y a partir de ahí pues se forma una esponja completa. En algunos casos eso es útil cuando se quiere estar cultivando esponjas. Solamente necesitan pues una playa adecuada, ¿no? Que no le caiga mucho sedimento, cosas por el estilo. Y según dicen, pues casi casi del modo más rústico es una serie de piedras y uno toma su esponja original, claro, la que quiere estar cultivando, le corta en pedazos, unos pequeños pedazos, lo pega ahí en la piedra y según dicen, crece ahí fácilmente, se regenera la esponja completa. Por supuesto, tienen una gran capacidad de regeneración porque no están sus tejidos completos, se acordarán, sus células se rearreglan y además están los arqueocitos, que pues son células que pueden formar otros tipos de células y pues bueno, así que así cuentan que son los cultivos más simplones, o así eran, no sé cómo sean hoy, de esponjas. Bueno, el punto es de que puede ser una gemación o una fragmentación, la esponja se puede romper, un efecto mecánico lo puede romper también, y entonces, bueno, pues cada pedazo tiene una forma, un nuevo organismo. O, pues otra cuestión es que forman gémulas. Esto de acá es una gémula. Esto de aquí es una gémula. Por supuesto, aquí están las espículas, ¿no? Acomodadas más o menos en una especie de círculo. Este es un dibujo de más o menos cómo está el asunto de la gémula. No solamente hay espículas, sino una sustancia que protege a las pocas células que van a estar aquí adentro de la gémula, que son gémulas, perdón, que dentro de esas células habrá arqueocitos, porque estas gémulas son de resistencia. Y son estructuras que se encuentran en las esponjas de agua dulce. No hay muchas esponjas de agua dulce, pero también en una salida de campo íbamos a las lagunas de Zempoala. Ah, qué tiempos aquellos. ¿Se acuerdan cuando salían a la calle? Bueno, pero yo sí me acuerdo cuando salía al campo, allá a las lagunas de Zempoala. Y entonces ahí en las orillas de la laguna, está por camino a Cuernavaca, y por las orillas entonces pues hay ciertas ramitas que, ay, no les puse una foto, qué lástima, ahorita les busco una. Unas ramitas en donde había una pues especie de peluche verde, no crean que era una esponja así en forma de copa o no, 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 una esponja costrosa, le gusta la madera, crecer sobre la madera. Bueno, pero ahorita el punto es de que siendo de agua dulce, pues tiene el peligro de que el cuerpo de agua, como sucede ahí en Zempoala, pues se reduzca su volumen y la ramita, si no se mueve, pues va a quedar secándose en época de secas, por supuesto. Y entonces, pues se muere la mayor parte de la esponja, pero quedan unas gémulas ahí pegadas, muy pequeñas, nunca había visto una en realidad, pero unos pocos milímetros. Y a partir de esa gémula, cuando regresa el agua, por supuesto, pues tiene la oportunidad de que se regenere la esponja completa. Así que es una pues estructura de resistencia. Por supuesto también que las esponjas marinas pues no necesitan
este tipo de gémulas porque no se van a desecar, sería bastante raro. En general no sucede y pues para qué entonces formar ese tipo de gémulas. O desconozco, capaz que alguien me saca de la ignorancia y dice pues hay cierto lugar donde sí hay formación de gémulas, no sé. Hay algunos sitios en el mar en donde en una época está dando una corriente cálida y en una otra época distinta una corriente fría. ¿Qué tal si ahí hay esponjas que sí tengan que formar gémulas? Pero bueno, les doy chance, la oportunidad de que me saquen de esa ignorancia. Bueno, eh, a ver, ahí está una foto de esas esponjas de Zempoala. Les ahorro el viaje. Íbamos, por supuesto, ahí a las lagunas y para todo el grupo, ¿verdad? Observábamos, sacábamos una, ahí rápidamente tomábamos la foto. Ahora se pueden tomar fotos con el propio teléfono, no está muy buena, pero bueno. Y pues ahí dejábamos nuestra ramita. Eh, y así, esa es la apariencia, está sobre una ramita como se observa. Además de la reproducción asexual, también está la reproducción sexual. Y esa, pues claro, se forma, perdón, se hace con gametos, se forman los gametos, pero aquí no hay órganos, no hay gónadas. Los gametos se forman de células, ¿sí? Vean esta foto. Aquí están una cámara de cuanocitos normal de una célula. Acuérdense que en un tipo de estructura, ascon, sicon y leucon o leucon, se forman los guanocitos, las cámaras en estos tipo, que es el más complejo. Entonces es el leucon, pues. Y bueno, aquí está, ¿no? Esto es una fotografía del microscopio electrónico, pero aquí lo que es interesante que se forman, perdón, aquí se muestran los espermatozoides enquistados, dice aquí. El punto es de que de los mismos cuanocitos se forman espermatozoides. Ahora, también de espermatocitos, perdón, también en las esponjas se forman los óvulos. Y todavía más interesante que esto es que, vamos a ver, dice aquí núcleo del cuanocito, ¿sí? Y aquí está el espermatozoide. Bueno, ¿qué pasa? Los espermatozoides salen de las esponjas. En los animales sésiles del mar, sucede que deben de estar bastante sincronizados en su reproducción para que al mismo tiempo, o en tiempo muy cercano, pues, las esponjas estén maduras sexualmente, ya tengan listos sus gametos y pues saquen los propios gametos, los espermatozoides, y esos espermatozoides pues tengan que sobrevivir ahí en el agua un tanto, avanzar en el agua y que otra esponja lo succione y que un cuanocito lo capture y lo incluya en su célula. Por supuesto, no lo va a digerir, sino cuál es el chiste. Así que toma aquí al espermatozoide y el óvulo que está o se queda adentro de la esponja. Fíjense, aquí está el óvulo, ¿sí? Y aquí está el espermatozoide, aquí está el núcleo del cuanocito. Aquí se va a realizar la fecundación, así que el espermatozoide es el que viaja y entonces ahí adentro se forma una larva parénquimula, que es esto de aquí. Bueno, también hay que aclarar, muy importante, no todas las esponjas tienen este ciclo de vida. Este es el ciclo de vida más interesante, digamos, de todos.
Esta larva parénquimula está adentro de esta esponja todavía y va a salir. Esta es la imagen, el dibujo sencillo, por supuesto, de esa larva parénquimula. Y entonces, bueno, con sus flagelos, esta es la que sale, sería como un vivíparo, sale vivo ahí ya el animal en desarrollo, y esta larva es la que va a estar buscando un sustrato adecuado para que se fije la esponja. Es una gran tarea, ¿no? Un sustrato adecuado quiere decir que tenga la profundidad adecuada, que tenga la dureza adecuada, que no esté ahí llegando cantidad ahí de sedimento, por ejemplo, y lo vaya a cubrir, una cosa así. Claro, se puede equivocar la larva parénquimula, pero bueno, el que llegue a un buen sustrato, pues es una buena tarea. Y entonces, bueno, pues también ayuda en la dispersión, porque los adultos obviamente están fijos. Y también hay que pensar en esta estrategia que es necesario que salgan muchas larvas y de todas ellas, pues algunos cuantos llegarán a adultos, que eso sucede en muchos grupos. ¿Sí? Lo extremo a esa estrategia es como nosotros o los mamíferos, ¿no? Unos cuantos óvulos que se usan, unos cuantos descendientes y bueno, se las ingenian o tienen otras estrategias para que la mayoría llegue a adulto. Aquí no hay cómo hacerlo, así que pues en sus estrategias tienen que sacar varias, los más que puedan de las larvas parénquimula y que lleguen a un buen sitio. Pero lo más interesante de esto es lo que sigue. De esa primer estado eh, larvario, perdón, como parte de estos ciclos de vida que tienen las esponjas, ¿sí? Se puede formar esta estructura inicial, perdón, en los estados iniciales, que se denomina una celoblástula, cueloblástula, con dos macrómeros y muchos micrómeros, ¿sí? Y pues está como una blástula, hueco, con la cuestión de que pues tienen flagelos y los flagelos están hacia afuera. Esa es otra forma. Y entonces si hay diversos estados de desarrollo que siguen, pues eso también habla de que hay una diversidad en los grupos de las esponjas. Pero también hay este proceso. Fíjense ustedes, estos son los cuanocitos de la esponja adulta. Y aquí se simboliza estamos hablando del interior, el mesohilo. ¿Sí? Y aquí está, ¿sí? Estas células que originalmente tienen sus cilios hacia adentro y que tienen un proceso de inversión, es decir, sus células, sus flagelos, como se invierten, quedan entonces hacia afuera. Esto es interesante porque, bueno, eh, no sucede en otros organismos. Y si entonces un desarrollo de un animal es distinto a todos los demás, eso quiere decir que está bastante separado de los otros animales que no tienen ese tipo de desarrollo. ¿Sí? Habla de una distancia amplia entre las esponjas y el resto de los animales, ese desarrollo embrionario distinto. Y bueno, pues esta cuestión de la inversión es única, nada más es en algunas esponjas inclusive, como decíamos, hay diversidad de desarrollo, y forman después una anfiblástula, ¿no? Una blástula, pero con dos partes, esto quiere decir anfi, que es ambos, y bueno, aquí está en un esquema, y aquí está la anfiblástula con estos macrómeros hacia abajo, ¿no? Los micrómeros con sus flagelos hacia arriba, y esa anfiblástula
que ya es externa, por supuesto, ya es una larva, ¿no? También se mueve, también busca un sitio y de esta manera se va a colocar, ¿sí? Ya en el sustrato y va a estar formando ahora entonces la eh, esponja adulta. O sea, hace que los flagelos ahora vuelven a quedar hacia adentro, ¿sí? Y bueno, pues repito, este asunto del desarrollo en las esponjas, sobre todo este asunto de la inversión, ¿sí? Pues es muy diferente al resto de los animales. Y bueno, acabo con esto. Vean ustedes, tenemos que ligar este asunto del desarrollo con los grupos animales, ¿sí? Y el desarrollo muy temprano. Ya vimos esas fases del desarrollo. Aquí está la blástula, ¿ok? Así que en esta línea de los animales, ¿sí? Que pues va hacia las esponjas y dicen hacia los nidarios, o dice esta propuesta, o a los tenófora. Créanme que hay una discusión por dónde van estos de aquí, que son diferentes a los bilateria, que son estos de acá, ¿sí? Pero bueno, por estos grupos, pues hay una blástula. Ujú. En estos grupos de acá, los nidaria y los tenófora, hay una gástrula en ese desarrollo. De hecho, pues el asunto este de los nidarios de las medusas adultas, pues se parece a la gástrula. Bueno, el punto es de que las esponjas no llegan a una gástrula, no pasan por ese estado de desarrollo y al no pasar por ese estado de desarrollo, ¿sí? Y de hecho tener distintos tipos de blástulas, pues la cosa se movería más de este lado, digo yo. A mí, o sea, según yo si lo hubiera yo dibujado, lo hubiera puesto más separado, ¿no? Pero bueno, el punto es que aquí en las esponjas solamente se llega a blástula y distinta blástula. En los nidarios y los tenóforos se llega a una gástrula, ¿no? Y aquí en los bilateria, o sea, los bilaterales, pues hay una blástula, por supuesto, y hay una gástrula, pero de dos maneras, orientada de dos formas. Estos se orientan con el blastoporo que forma la boca, los protostomados, y estos están exactamente al revés, donde el blastoporo forma el ano, los deuteroestomados, y pues ya luego sigue el resto del desarrollo. Así que tenemos que ubicar muy bien a las esponjas con pues un desarrollo embrionario distinto al resto de los animales. Y aquí le paramos.